Bueno, estamos aquí continuando con lo que es el concepto de lo que ocurre en los días de los jueces juzgando. El Midrash presenta una introducción anónimo en su exposición, citando varias interpretaciones del versículo en diferentes partes de las escrituras y finalmente relatando el libro de Ruth. Dice Atzlam Atifil Tardema. Está escrito que la vagancia echa a uno a dormir o echa a uno a lo que es una dormidera. Eso está en Proverbio Mishle 19:15. Ahora fue por causa de que el pueblo de Israel era vago. ¿Qué significa vago acá? No habla de que eran flojos, sino eran negligentes en su obligación de estudiar y conocer las cosas de Dios. Era negligente también de conceder bondad a Josué después de su muerte. Algo interesante que vamos a explicar más adelante sobre el tema de vagancia o ser flojo y concediendo bondad después de que una persona había muerto se refiere a mostrar el respeto apropiado a través de luto y de elogios. Esto es debido a un líder, a cualquier líder del pueblo de Israel que sigue, merece lo que es un tiempo de luto y merece un tiempo de elogio y de gran reconocimiento. Y eso aún como vimos con el Rebbe Lubavitch, que hubo un gran luto y también muchas cosas hablado de él en luces positivas, como también el Rishon Lizion, Obadia Yosef, que más de 1 millón de personas se presentaron en su entierro, más aún de que el Rebbe Lubavitch, algo interesante de notar. Y sin embargo, estos eran grandes líderes de nuestros pueblos. Y hay todavía grandes líderes en nuestro pueblo. No piensa que son los únicos. Dios ha concedido grandes líderes en el pueblo de Israel. Y es aquí que vayamos sobre esto. Ahora, fueron negligentes después de la muerte de lo que es de Josué. Y sobre esto fue escrito algo interesante que leemos después de la muerte de Josué. Fue escrito y lo enterraron en el borde de su herencia, en la parte norte del monte Gaash. Eso lo leemos en el libro de Josué 24, verso 30. Como dice el rabí en Berajía, que dijo, exponiendo sobre este versículo: hemos repasado todas las escrituras y no hemos hallado ninguna mención de un lugar que se llama el monte Gaash. Umahu Har Gaash. ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué significa monte Gaash? Y Al Yadei dice que significa por causa que el pueblo de Israel era vago, era flojo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver algunas cositas acá entre poco. ¿Por qué dice vago? Que no acerca de conceder esta bondad a Josué después de su muerte. Porque hasta ese tiempo la tierra de Israel había sido dividido entre las tribus y la división de la tierra fue gozado por ellos, por las tribus. Y por lo tanto el pueblo de Israel fue preocupado en hacer sus obras y de tratar del campo del uno al otro, de sus viñedos, uno al otro sus olivos, sus árboles, demarcando sus territorios. Y como resultado eran negligentes o vagos acerca de conceder bondad a Josué después de su muerte. ¿Qué cosa más grande? Uno de los líderes que trajo al pueblo de Israel, Josué, que es Yehoshua, fueron negligentes de darle el respeto de morir dignamente como el líder del pueblo. Aquí se adopta la enmendación sugerida por Mahazú basado en la versión de su Midrash, encontrado que la palabra Har fue una palabra añadida, monte, o Har, que es montaña, y por lo tanto en sí es llamado simplemente en 2 Samuel 23:30 Gaash, no Har Gaash. Y esto lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 23, verso 30. Interesante, hayan adoptado también ese cambio de
esto favorado a lo que es el Od Emet, para defender la lectura original, explicando que el pueblo también fue físicamente como campesinos yendo a sus campos devotados y no habían dado el tiempo para dedicar a elogiar a Josué apropiadamente. Y esto fue un acto de desrespeto a un gran líder. Como consecuencia de esa negligencia, nos dice, y seguimos, el Santísimo bendito sea Él, quiso causar que la tierra entera temblara bajo de sus habitantes. Como está declarado, la tierra tembló y rigió, dio un grito como si fuera un león. Está basado en el Salmo 18, verso 8. Y como dice el pasaje, este versículo muestra el verbo ga'ash. Y ga'ash se refiere a un temblor de tierra. Interesante, ¿eh? Cuando se falta el respeto a un líder, la tierra tiembla. Cuando se le falta el respeto de lo que es un líder de Israel, no importa quién fue, o una persona que causó un gran impacto, la tierra tiembla. Muy bien. El Midrash también ahora nos pone a la parte secundaria de lo que fue mencionado en el proverbio, que dice Benefesh Ramilla Hirav, que el engañador del alma irá hambriento, es decir, irá pero con hambre, por causa que actuaron engañosamente hacia el Santísimo, bendito sea Él, y algunos se involucraron en idolatría y otros lo adoraron al Santísimo, bendito sea Él. Por lo tanto, lo castigó al Santísimo, bendito sea Él, y lo deprivió a ellos, le refrenó de ellos el Espíritu Santo de profecía. Así lo dice. Como está escrito, la palabra del Eterno fue en escasez en esos días. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Y esto habla del tiempo de Elí y Samuel, que vivieron juntamente a Josué, pero esto refleja la situación, que a través de este periodo de los jueces se comenzó a ver una combinación de idolatría y adoración a Dios. Fue una mezcla de los dos. El Midrash representa una explicación sobre esto que fue llevado a vagancia o negligencia. Otra interpretación de este versículo de vagancia que fue llevado a lo que es a un estado de dormidera. Al Yedei Shenit Atzelu Israel, por causa que el pueblo de Israel fue negligente acerca de arrepentirse de sus pecados durante el día de Eliyahu Hanabí, la situación lo llevó a ser dormilones. Esto significa que la profecía aumentó entre ellos. ¿Pero cómo es esto? Porque el dormir es interpretado acá como una referencia a la profecía, como dice y menciona en Job, capítulo 4, verso 13. Generalmente uno que tiene una experiencia profética lo hace normalmente que está dormido o está en un estado así medio dormido. Eso según el Rambam en el Hilchot Yesodei HaTorah 7, versos 2 y 6. Este hecho sobre esto de que estaban en un estado así medio dormido, nos habla de algo muy importante. Y voy ahora a este punto sobre esto, porque en sí vamos a ver esto en algo muy importante acá. Y en verdad surge la objeción a esta interpretación. Dicen, no es así. Cuando dice que tú dices que la profecía aumenta, porque está declarado que el versículo dice que fue traído abajo a dormidera, que implica una caída de profecía y no un aumento de profecía. De igual manera, una persona dice que el valor del mercado por sus productos ha caído por causa de su abundancia. Y ahí es donde está la interpretación
opuesta, que no habla de un aumento de profecía, sino de una disminución de profecía. Vamos a hablar algo aquí interesante de un vislumbre en sí de sí mismo y lo que es la dormidera. El profeta Ruth está sobrepasando un periodo de los jueces, en la cual describe a los sabios en el tiempo de los jueces que fueron juzgados. La declinación fue un proceso de desarrollo sobre tiempo, es decir, el descenso espiritual no es de inmediato, sino es un proceso. Este pasaje identifica uno de los aspectos centrales, la cual es deducido después del fallecimiento de Josué. El libro de Josué, capítulo 24, versos 29 a 30, archiva la muerte de él en forma muy breve. Josué, el líder del pueblo judío, el discípulo de Moisés, sucesor, murió y fue enterrado. Punto. Ahí terminó todo. No hay señal, no hay una duración de algún luto o algún dolor que había en su morir. No hay mención ni siquiera de elogios, de alabanza de lo que grande fue Josué o que lloraron por él por 40 días, 40 noches. Nada. Nuestro Midrash señala esto como una declinación espiritual en el pasaje. En el monte Gaash, como dice el Midrash, el comentario, en sí no es un nombre apropiado, pero más bien una descripción del estado del pueblo, que fueron frenéticamente involucrados en el trabajo y fue, por lo tanto, puesto a un lado el recordatorio de Josué en su honor final. Su fracaso de enlutar y de alabar a Josué no fue puesto en sobrepaso delante del Eterno. Más bien llegó a ser un acto que recordaron y su energía fueron enfocados en ellos mismos y en la porción de la tierra que habían recibido sobre su propio deseos materiales y vocaciones. Estaban demasiado ocupados de recordarse de Josué. A habitar la tierra, y cultivar la tierra, que es un mitzvah, la Torah declara, cuando llega a la tierra y plantea cualquier comida o cualquier árbol. Levíticos 19, verso 23. Este involucramiento, sin embargo, tuvo que ser en una manera dentro de la proporción dirigido por la Torah. Cada búsqueda material tiene sus limitaciones y sus parímetros. Y cuando uno llega a ir más allá de esos parímetros, uno se pone en un peligro del bienestar espiritual de uno. Esto aplica también igualmente a lo que es las búsquedas materiales, que son los mitzvot, los mandamientos, tal y como trabajando por una vivienda, y el enfoque de lo que es habitar la tierra de Israel. El pueblo de Josué en la generación se apegó a la tierra y dio su enfoque de su energía en la herencia de la tierra. Y hasta el extent que no había ya lugar en su corazón ni en su mente de actuar bondadosamente o en lo que es con Gesed a Josué, el líder que ellos habían tenido para poder entrar a la tierra y conquistarlo y darle una proporción de respeto adecuado a él y a ellos. ¿Cuál es el Gesed? ¿Cuál es la caridad o el bienestar, el bien que está mencionado aquí? Es una expansión de uno mismo que incluye a los demás. Uno que completa involucrarse a sí mismo en su búsqueda por las cosas financieras o materiales, es imposible de tener una sensitividad apropiada por los demás y se asegura el bienestar y el cuidado para ellos mismos y no los demás. Algo muy parecido a lo que ocurre en este país. Uno puede gastar toda su vida en actividades frénicas con el fin de ganar lo material y finalmente lo coge y lo amarra y se vuelve a dormir a lo que Dios realmente demanda de él o de ella. Y eso es lo que ocurre. Se ocupan tanto en la tarea de trabajar, de pagar, de hacer, que llegan a ser dormido al materialismo.
la posesión, el ganar. No estamos hablando sobre el sobrevivir, estamos hablando ya de algo más cínico, más siniestro. Porque con el labor y con la búsqueda de lo material, uno puede fácilmente perder de vista lo más importante que es la vida. Y es aquí donde vamos a entrar un poquito a lo que es el Midrash de Ruth. Estamos simplemente en la introducción de este Midrash. Hay otra parte. Vamos a regresar después de esta pauta de este video en el próximo video. Shalom.